En el vídeo anterior os mostraba varias formas de endurecer la plastilina. Una de ellas era aplicando varias capas de barniz. Otra forma era introduciendo la figura en el horno y la última aplicando varias capas de cola de carpintero. Si aún no has visto este vídeo, arriba te dejo un enlace para que puedas ir a verlo. Hoy policromamos nuestra figura, así que manos a la obra. Antes de dar color a nuestra figura, es importante aplicar siempre una imprimación, es decir, una pintura base satinada o mate, en el cual la pintura que apliquemos después, ya sea acrílico u óleo, se adhiera mucho mejor. Para esta figura usaré óleos. Es un material con el cual yo suelo trabajar muy bien y consigo unos resultados muy buenos. No os preocupéis que en otro vídeo os traeré también pintura acrílica, de la cual también se obtiene resultados buenos, pero si me das a elegir, ya sabes que mi opción sería el óleo. Material fundamental para usar pintura: una paleta de pintor. Eso no puede faltar. Esta es la forma en la que yo organizo los colores: el blanco, ocre amarillo, ocre rojo, tierra natural, tierra tostada, tierra sombra natural, pardo, verde y rojo inglés. Con la ayuda de una espátula, lo primero que hago es hacer la base de la pintura, aproximándome al tono de piel de la figura que voy a pintar. Siempre, por supuesto, con la ayuda de una fotografía limpia de filtros. Si te gusta el contenido, suscríbete y compártelo. Cuando ya tenga la mezcla lista, la aplico sobre la figura. Veréis abajo, a la derecha, un recipiente metálico. Dentro contiene aguarrás. Me vais a ver mojar el pincel y eso es para que la pintura vaya más fluida cuando la apliquemos en la figura. Ahora llega el momento de dar volumen con la pintura, utilizando dos colores: el rojo inglés para dar esos tonos de piel rosados. Normalmente se emplea en planos convexos, y el verde para dar sombras en esos planos cóncavos. Aplicamos y fundimos con el pincel de la pintura base. Os recomiendo que cuando pintéis figuras uséis varios pinceles. Yo en este caso he utilizado 4 pinceles. Uno con la pintura base, por si tengo que rectificar, otro para el rojo inglés, otro para el verde, etc. Usa siempre todos los pinceles que necesites. Luego al final los limpias con aguarrás y estará listo para otra figura. Para recrear las heridas siempre es mejor ir de forma progresiva e ir fundiendo el color base con el color rojo que empleemos para la sangre.
hasta obtener el tono de rojo o morado deseado. El pelo lo pinto de color pardo. Si te gusta el contenido, suscríbete y compártelo. Para la túnica utilizo dos colores, rojo carmesí y pardo. Y para la peana utilizo tierra sombra. Para pintar la sangre es recomendable que dejéis secar la figura. Yo siempre lo hago de esa forma, para que la pintura que está debajo no se funda con los pequeños detalles de la sangre.
Y este es el resultado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu like y compártelo. Así podrá verlo más gente. Nos vemos en el próximo vídeo.